Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita semanal con Value School. Bienvenidos a la cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. El acto de hoy trata del tema del mes. En este caso es inversión en gestión pasiva o gestión activa. Como saben, los actos y los meses se dedican a los distintos hitos que compone nuestra llamada Ruta Value. Es un itinerario pedagógico, cada mes tratamos un tema, el del mes de mayo es gestión activa y gestión pasiva y de eso vamos a hablar hoy. Este acto en concreto se clasifica como masterclass o lección magistral. Básicamente traemos a especialistas en la materia para que expliquen de forma divulgativa, sencilla, para todo el público que nos ve, especializado o no conocedor, las cuestiones fundamentales del tema que tratamos en el mes correspondiente. Como saben, también tenemos presentaciones de libro. La semana que viene tenemos la de este mes, con el libro El inversor tranquilo. También tenemos eventos que llamamos eventos gestores, con gestores importantes que consiguen rendimientos sobresalientes para sus partícipes, y actividades de fomento del ahorro, porque es el pilar sobre el que todo esto se construye. Tuvimos la última la semana anterior con José Trecet, y les recomiendo el vídeo porque son trucos para empezar a ahorrar ya este mismo mes. Y como digo, es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Muy bien, pues sin más dilación les diré que el acto se está retransmitiendo por el canal de Value School en YouTube y que el vídeo estará disponible muy próximamente. Los que nos siguen en directo saben que tendrán la oportunidad desde sus casas de formular preguntas al término de la presentación. Y voy a pasar a presentar a los dos invitados de hoy. A mi lado, justo contiguo a mí, está Martín Huete. Martín es analista de la industria de servicios de inversión y cofundador y miembro del Consejo de Finicens, además de VP, ¿qué significa VP? Vicepresidente. Vicepresidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, AEFI. Martín, para los que no lo conozcan, es muy activo en redes sociales y tiene un blog que es referencia en la industria de los fondos de inversión y de este nuevo modelo del que nos va a hablar, que es martinhuete.com. Martín es licenciado en Derecho por el CEU, MBA por el IES en Barcelona, analista financiero europeo por el Instituto Español de Analistas Financieros y máster en Dirección de Marketing Digital y Comunicación 2.0 por ESDEN Business School. Les recomiendo, sin duda, seguir a Martín Huete en redes sociales, en su cuenta de Twitter y en su blog, porque van a aprender mucho. Así le conocí yo, por cierto. Martín, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a venir a Value School. Muchas gracias a ti, Roberto. Un placer estar por aquí. De nuevo, claro que sí. El placer es mío. Y al lado de Martín tenemos a otro amigo de la casa que es Xavier Brun. Me gustaría deciros o decirles a todos que además será profesor en la Escuela de Verano de Inversión en Valor que acabamos de lanzar. Lo estrenamos la semana pasada. Ya tenemos, lo voy a decir, es un tópico, pero nos ha sobrepasado la acogida que ha tenido la iniciativa. Xavi será uno de los profesores de la Escuela de Verano, así que verán la calidad de los ponentes que vamos a invitar. Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Xavier Brun es director del área de gestión de Solventis, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y máster en Banca y Finanzas por el IDEC, además de licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, como digo, a Xavier le tendrán, algunos de los 40 becarios que traeremos a Value School tendrán el placer de aprender a valorar empresas con Xavier Brun, lo cual no es cualquier cosa. Muy bien, pues hechas las presentaciones vamos a explicar un poquito cómo vamos a plantear el acto. Los dos invitados van a exponer sus ideas, su planteamiento de inversión. Como digo, en el caso de Martín Huete, viene a hablarnos de la gestión pasiva y Xavier hablará de la gestión activa. La idea es que hablen cada uno de ellos durante 15 o 20 minutos y después abriremos un turno de preguntas al público presente y al que nos sigue en remoto desde sus casas. Simplemente os diré que a lo mejor yo introduzco alguna pregunta, si veo que a lo mejor habéis pasado un poquito de refilón sobre algún tema que creo interesante, permitidme a lo mejor que haga algún inciso. Y nada más. Y con esto, como yo no soy el importante, sino que son ellos dos, voy a ceder la palabra a Martín Huete, que nos va a hablar de la gestión pasiva. Adelante, Martín, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Bueno, un placer estar por aquí. Yo preparando ayer por la tarde un poco lo que iba a hablar, ¿no?
pues me sentía como cuando uno va a un congreso a meter el chocolate a hablar de los perjuicios del azúcar, ¿no? Una escuela value school, hablar de inversión pasiva es un poco osado, ¿no? Pero bueno, luego veréis que en el fondo, aunque parezca increíble, pues tiene sus cosas en común, ¿no? Bueno, yo en principio, lo primero indicar, ¿no? Yo no soy un talibán de la inversión pasiva, ¿no? Creo que hay gestores que aportan valor, afortunadamente, porque además si no hubiese gestores que aportan valor no existiría la industria. Lo que pasa es que lamentablemente también soy muy claro, ¿no? Y en España los fondos que nos venden las redes comerciales, la inmensa mayoría, por no decir el 90%, no sirven para nada, ¿no? Son pura basura, ¿no? Y entonces, bueno, hay que estar muy alerta a lo que uno le vende en las redes, ¿no? Redes comerciales para el sector que nos sigue, que son más de nivel más básico, es la banca fundamentalmente. Sí, te refieres a eso, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Muy bien. Bueno, un dato importante, ¿no? Que a mí me gusta siempre reflejar. El mundo en los últimos 70 años ha crecido un 9,75% anual, con crisis, con grandes guerras, con grandes follones, con movidas, pero al final eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, si tú compras el mundo y aguantas el tirón, al final no sabemos los próximos 50 años lo que vas a ganar, pero seguramente te indiciarás a esa rentabilidad, ¿no? Yo le comentaba antes a Luis Alberto que cuando doy charlas en clubs de bolsa a gente joven con 25 años, les digo, si tú ahorras 5 euros al día, te jubilas millonario a esa tasa de interés compuesto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo importante de las inversiones, ¿no? Mantener la cabeza fría y tener un horizonte a largo plazo. Muy bien, además, mira, una cosa muy importante, toda la industria está montada para hacernos creer que ellos saben dónde invertir, qué valores comprar, qué valores vender o cuándo hay que entrar y cuándo hay que salir, ¿no? Cuando todos los estudios empíricos demuestran que el 90% de la rentabilidad y el riesgo de una cartera está determinada por la asignación de activos, es decir, por el asset allocation, ¿no? Solamente un 8% para la selección de títulos y un 2% por el market timing, ¿no? Y ya veremos este verano, porque además es siempre todos los veranos, cómo Expansión nos sacará un titular 5 valores o 5 fondos para protegerse las turbulencias este verano, ¿no? Es sistemáticamente, en verano y en Navidad siempre nos sacan ese mismo, ¿no? Bueno, ojalá lo supieran, ¿no? Entonces no estarían, digamos, escribiendo, me imagino, ¿no? Eso tú lo llamas ruido, ¿no? Y hay que aislarse de ese ruido. Totalmente, sí, totalmente, ¿no? Porque bueno, la industria está montada eso para que nos pongamos nerviosos. Fijaros, ya voy a empezar a hablar otras cosas, ¿no? Es la única industria en donde no compramos cuando está barato. O sea, a todos nos gusta ir de rebajas, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando hay rebajas nos gusta. Y es la única industria que es inelástica. Cuando caen los precios la gente se asusta y vende. Y cuando suben los valores la gente se pone eufórica y compra. Es el mundo al revés, ¿no? Cuando realmente con un horizonte a largo plazo las caídas del mercado hay que aprovecharlas para comprar barato, ¿no? Esa es la manera de invertir a largo plazo, ¿no? O sea, que estás aconsejando que cuando caiga tu fondo de inversión metas más dinero si puedes. Sin duda. Es muy importante la aportación sistemática, ¿no? Eso es la manera de protegerse. Vamos a ver, yo que ya tengo unos añitos, ¿no? Yo estudié latín, alguno más me imagino que también sabe, ¿no? Hay un latinajo que siempre me fascina, ¿no? Que es vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Y ahora, si quieres rentabilidad, tienes que tener volatilidad. Y volatilidad simplemente es aguantar el tirón de que cuando caigan los valores no pasa nada. A 5, 7, 8 años, al final los mercados siempre se recuperan, ¿no? Es importante mantener la cabeza fría y tener esa aportación o esa visión de largo plazo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la industria de gestión de activos, que es de las industrias más millonarias del planeta. Ayer leyendo, es que no me sé las cifras, creo que son 100.000, no sé cuántos trillones de dólares lo que gestiona la industria de gestión de activos. Una industria, además, que cuanto cubre los costes fijos, euro que ganas, euro que va, digamos, a tu bolsa, ¿no? Sin embargo, de las industrias, no iba a decir una palabra muy dura, pero bueno, yo lo suelo decir, fraudulentas del planeta también, ¿por qué? Porque se demuestra empíricamente que muy pocos fondos baten su índice. Es así, es lo fascinante de los mercados financieros. Yo soy gestor, ¿eh? Yo soy gestor y tenía mi Bloomberg, que ya sabéis que es la PlayStation de los gestores, y pensaba a ver cómo hago para comprar y vender, y al final es muy difícil batir a los índices. Es muy difícil batir a los índices por el coste de las comisiones que implicitan los fondos de inversión, ¿no? Y eso es así, ¿no? Fijaros, otro dato... Martín, sí. Perdona, cuando dices batir al índice, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿qué es un índice? O ¿es un benchmark? ¿Es un marco de comparación? Índices, por ejemplo, un dato que es muy fascinante. Aquí en España, el IBEX 35, el año 92, el IBEX ha subido un 1022, ¿no? En rentabilidad, digamos, punto a punto ahora, ¿no? Sin embargo, la media de los fondos que tratan de batir el índice en este país han subido un 591, o sea, una diferencia de 432%. Simplemente haberte indiciado o haber comprado la media de los fondos del mercado, ¿no? Y ese es un dato que es así, ¿no? Muy pocos gestores baten a sus índices de referencia a su benchmark, ¿no? Que se dice. Vale, o sea, que no consiguen hacerlo mejor que automáticamente meterte en el IBEX y no lo hacen mejor. Sí, la mejor manera es no hacer nada. Esto es como cuando, a mí que me gusta mucho la literatura fantástica, bueno, o antigua, ¿no? Esto es como cuando Ulises le dijo a sus marineros, atarme al mástil, ¿no? Que quiero oír el canto de las sirenas, pero no me quiero destrozar. Pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer es aislarnos del ruido de los mercados, ¿no? No ponernos nerviosos cuando los titulares de gran crisis en las bolsas, el mundo va a explotar, no sé cuánto, porque al final todo se recupera. Es que viendo los gráficos de las rentabilidades, el año 82, el año
el 2008, ¿no? Que hubo caídas del 50%, pues ya están recuperados, ¿no? Entonces es muy importante mantener la cabeza fría, ¿no? Un dato importante también, ¿no? Aquí en España, lo de los fondos índices o la inversión pasiva, ¿no? Se conoce poco. ¿Por qué, no? Porque hasta ahora, digamos, la distribución de los fondos de inversión está en manos de las redes bancarias, que no les interesa vender este producto porque no tienen margen, ¿no? Fijaos que en España, actualmente, con las diferentes clases de acciones, hay unos 40.000 fondos de inversión registrados en la CNMV. 40.000. Si eso no es una commodity, que venga Dios y lo vea, ¿no? Y, sin embargo, fondos índices, tanto de gestoras nacionales como de gestoras extranjeras, no superarán la centena, ¿no? Fijaros, en Estados Unidos casi el 40% de la inversión ahora mismo está en fondos índices o ETFs, ¿no? En Europa llega al 20%. En España no pasamos todavía el 1%, ¿por qué? Porque la red de distribución bancaria no han querido vender este producto. Y voy a repetir, para un inversor normal o experimentado como vosotros, es muy compatible tener una parte de vuestra cartera en inversión pasiva, iniciarte al mundo, invertir periódicamente y olvidarte con tener, oye, tus apuestas con gestores value o gestores que te gusten, ¿no? Son cosas perfectamente compatibles. Lo uno no elimina lo otro, ¿no? Martín, cuando dices que no les deja margen, es que no les genera comisiones. Hombre, es decir, fijaros, la media de las comisiones de los fondos de inversión que venden las redes bancarias está en torno al 1,75%, ¿no? Los fondos índices que nosotros tenemos en las carteras de Finicens, el coste medio son 17 y 18 puntos básicos. Fijaros la diferencia, ¿no? Esto es como correr una carrera de 100 metros con 4 kilos más a la mochila, ¿no? Entonces, claro, al no tener margen, las redes de distribución bancaria no han querido vender este producto, ¿no? Entonces, bueno, soluciones como nosotros lo que hacemos es, pues, al público normal, a cualquier persona, poder acceder a ese tipo de inversión de una manera, pues, muy efectiva, ¿no? Y para que veáis que hay una unión entre la inversión pasiva y la inversión value, Warren Buffett, que ya sabéis es el gran gurú de la inversión, digamos, del value, ¿no? Es muy admirador de Bogle, que es el fundador de Vanguard, que es el paradigma, digamos, de la inversión pasiva, de los fondos índices. Gestora que, por cierto, es la segunda del mundo, ¿no? Bogle, cuando fundó la gestora en Wall Street, con perdón de la expresión, no, me voy a cortar, se reían de él todo el mundo, pero este tío, pero indiciarte a un fondo, a una bolsa, eso no tiene ningún sentido, no te va a ningún éxito, ¿no? Pues unos cuantos años después es la segunda gestora mundial. ¿Por qué? Porque al final la gente se da cuenta que es absurdo querer ir a Brasil por 900 euros cuando puedes ir por 200. ¿Para qué te vas a gastar dinero en comisiones en un fondo que no va a batir a su índice? Es que es muy difícil, oye. Pues yo me indicio por un coste mucho más sencillo, ¿no? Warren Buffett, que aparte de la famosa apuesta que se hizo con un amigo, $1 millón apostó, que ganó, ya me gustaría a mí apostar $1 millón, ¿no? Que le dijo a un colega: durante 10 años yo me voy a indiciar a S&P500 y tú puedes seleccionar los mejores hedge funds del mundo, lo que tú quieras. Y dentro de 10 años nos vemos. Pues el año pasado ganó la apuesta con mucha diferencia, ¿no? Eso es que sabe por eso. Y Warren Buffett tiene una frase que a mí me fascina, ¿no? Dice: si inviertes en un fondo índice de bajo coste, donde no inviertes todo de golpe, sino que vas haciendo aportaciones periódicas, durante 10 años lo harás mejor que el 90% de los inversores que invierten a la vez que tú. Es así, o sea... De hecho, Bogle y Warren Buffett tienen una relación magnífica, ¿no? O sea, ¿qué sentido? Y Warren Buffett siempre dice que Bogle, que es el fundador de Vanguard, ha hecho más que nadie por los inversores americanos, ¿no? Oye, Martín, acabas de mencionar el hecho de la inversión periódica. El ahorro es necesario, te lo digo porque nos gustaría empezar por ahí. ¿Animas a la gente a ahorrar? Es decir, aparten un dinerito todos los meses para empezar a ser inversor, que no es tan difícil. No es tan difícil. A ver, es que la industria en general nos trata de hacer creer que esto de ahorrar y de invertir es muy complicado. Que o te lees el Expansión todos los días y lees 80 libros sobre inversión, o si no, es imposible. Entonces la gente, a ver, este es un país que tenemos 800.000 millones en depósitos al 0,000. O sea, eso sí que es perder valor, digamos, poder adquisitivo con la inflación, ¿no? ¿Eso es dinero en la cuenta corriente o en el plazo fijo? En depósitos en plazo fijo, ¿no? Entonces, yo entiendo que esta manera de invertir, o que nosotros pregonamos desde Finicens, es muy aburrida y muy poco, no sé, pone poco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero es muy efectiva porque tú al final, si todos los meses, periódicamente, inviertes la misma cantidad, e incluso los meses que caigan las bolsas, pues doblas la apuesta. Y al final, en 7, 10 años, vas a conseguir esos objetivos de rentabilidad sin ninguna duda. ¿Cuál es el problema de los inversores? Que nos ponemos nerviosos. Cae la bolsa, oh, Dios mío, me ha caído el valor indicativo, ¿qué hago? Mi mujer me riñe o mi marido me riñe, vendo. Y entonces, claro, luego de repente, pues no coger la subida, ¿no? Entonces es muy importante mantener la cabeza fría, orientación a largo plazo, como digo yo, aportación sistemática y disfrutar de la vida. Es mucho más sencillo invertir, ahorrar de lo que parece, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo quiero reflejar. Fijaros, la inversión value, que en el fondo tiene un sentido de que se olvida el ruido del mercado, simplemente
busca compañías que ellos quieren infravaloradas, que tienen digamos, un potencial relacionado a largo plazo, que se olvidan de qué pasa en los mercados, del temas macroeconómicos, pues en el fondo, que parezca mentira, tiene mucha similitud con la inversión pasiva, ¿no? La inversión pasiva nosotros creemos que es muy eficiente indiciarte a los diferentes mercados, tener una asset allocation muy global. Por ejemplo, en Finicens tenemos 9 clases de activos, ¿no? 4 de renta variable, 3 de renta fija, commodities y inmuebles. Y con 50 euros, que es la aportación mínima, por ejemplo, para los planes de ahorro, en las cestas de fondos son 1.000 euros, accedes a 15.000 posiciones de gobiernos, de bonos, de acciones de todo el mundo. Entonces, al final, esa diversificación, esa aportación sistemática es lo que te va a hacer conseguir tus objetivos de inversión, ¿no? Eso es un poco los fundamentos de la inversión pasiva. Es decir, es muy difícil batir al mercado, muy pocos gestores son consistentes en el largo plazo y, digamos, para el común de los inversores que no tienen ni tiempo, ni ganas, ni posibilidades de tratar de escudriñar cuál es el mejor gestor que sistemática batir a su índice, pues es una inversión muy sencilla, muy fácil y que, sobre todo en el largo plazo, pues ofrece magníficos resultados, ¿no? Martín, ¿nos puedes explicar en qué consiste Finicens y los productos que tenéis? ¿El plan de ahorro? Sí, ¿Cómo funciona? nosotros que, bueno, es que en la literatura anglosajona nos llaman robo-advisor. Imaginaos hablar de robo y advisor en este país, ¿no? O sea, que estamos, pero bueno, tratamos de decir gestor automatizado, pero vamos, nos hemos quedado con el samerito robo-advisor, ¿no? Otros lanzamos Finicens en febrero del año pasado. Salimos con 3 productos, un plan de ahorro, que desde solamente 50 euros, digamos, puedes hacer, que se instrumenta en un seguro Unilink, puedes hacer aportaciones sistemáticas, simplemente dando tu número de cuenta y subiendo tu carnet de identidad, pues te haces cliente en 5 minutos. Tenemos ese mismo producto que lo llamamos también plan para niños, es decir, para que padres, digamos, o abuelos o quien sea, pues abra una cartilla digital, una noche digital para sus hijos, que el beneficiario sea menor de edad. Tenemos planes de pensiones bajo el mismo formato y ahora acabamos de sacar hace 2 semanas el plan de inversión, que llamamos que son cestas de fondos, para que la gente que tenga fondos de inversión pueda traspasar a los otros. Los 4 productos somos el robo-advisor, que está automatizado con mayor gama de productos en Europa y el único que actualmente aquí tiene todo el alta 100% digital. Por ejemplo, en el caso del plan de inversión, que son cestas de fondos, el cliente puede abrir cuenta de valores en Inversis Banco, con lo que tenemos el acuerdo, y firmar el contrato de gestión discrecional de carteras con Finicens de manera 100% online, sin necesidad de esperar a ningún motorista ni firmar ningún papel, ¿no? Todo esto se maneja con el móvil, es una aplicación, sí. Tú ves ahí cómo va tu fondo, claro, sube, claro, baja, claro. Haces aportaciones extra. Eso es. Mucha gente nos pregunta, claro, el gran problema de las fintech o de esta revolución digital que estamos tratando, digamos, un poco para hacer descubrir que hay otra manera de ahorrar, otra manera de invertir, ¿no? Que los bancos no es que sean demonios venidos del Averno, yo tampoco considero eso, ¿eh? Pero al final pues te venden lo que a ellos les interesa, que no tiene por qué ser lo que te interesa a ti, ¿no? Y esta manera, digamos, de invertir y ahorrar es muy eficiente, ¿no? Por ese ahorro de costes y por esa diversificación tan global que hacemos, ¿no? Muy bien, pues madre mía, han sido 20 minutos con un montón de información. No sé si te queda algo más que comentar en tus notas. Bueno, yo rogar a la gente que nos oiga en el canal de YouTube, eso que a mí siempre lo digo yo en Twitter, ¿no? Hay que tratar de evitar el hashtag síndrome de Estocolmo bancario, ¿no? Tratar de decir que ese tema que tenemos, sabemos que los bancos no nos dan, pero seguimos confiando en ellos, ¿no? Y un tema de seguridad, mucha gente nos pregunta, ¿y si Finicens quiebra y si os vais a las Bahamas o no sé cuánto? Vamos a ver, por ejemplo, nuestro dinero está depositado en CECA, que es la misma depositaria donde deposita CaixaBank, ¿no? Y en el caso del plan de inversión está depositado en Inversis, que es un banco perteneciente al Grupo Marx, que es de los que tienen mejor calificación crediticia. En sentido, la seguridad es absolutamente regulada por la CNMV, por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en sentido, seguridad exactamente igual que cualquier banco, ¿no? Claro, es que yo cuando lo recomiendo a amigos o hablo con ellos... Es un gran prescriptor mío. Bueno, porque lo tenemos en casa también, vamos a decirlo así. Pero el asunto, el miedo, el decir, madre mía, es que fuera del banco es una especie de jungla y aunque yo sé que estoy perdiendo dinero en esos plazos fijos, a lo mejor ahora que va a volver se espera un repunte de la inflación, es que me da miedo sacarlo a un desconocido, encima por un teléfono móvil, madre mía. Es decir, hay una barrera ahí, pero bueno, estás haciendo una labor de educación muy importante, doy fe de ello y bueno, pues muchísimas gracias por explicar Finicens, la gestión pasiva. Y Xavi, háblanos de la gestión activa y sobre todo también, bueno, vamos a ver claramente qué diferencia a la una de la otra y dónde puede a lo mejor, a qué tipo de inversor o en qué tipo de cartera o si son combinables. Cuéntanos. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Luis, por la invitación. Un placer conocer en persona a Martín. Lo conocía, vamos a decir, desde un punto de vista más esotérico, ¿no? Virtual. Gracias a todos vosotros y, obviamente, de nuevo estar aquí es un placer para mí. Me ha tocado la parte, vamos a decir, más fea, la de esos que el 90% de la gente no bate, que es el índice y la gestión activa. Y contra la gestión pasiva. Yo la verdad me he probado 4 transparencias, ¿no?
un poco el título, que es que contrató un fondo de gestión pasiva o uno de gestión activa. Me gustaría, antes de entrar, hacer un pequeño matiz. Gestión activa, en un principio podemos definirlo como aquella gestión donde el gestor toma de una forma unilateral toma las decisiones de qué comprar y qué vender, de una cierta autonomía, una cierta libertad. Y la gestión pasiva es aquella que no tiene ninguna libertad, va sujeta a un índice. Es decir, una gestión pasiva replica los pesos en cada uno de los instantes de un índice. Pero la gestión pasiva ha aprendido. Al final esto es como la evolución de las especies, como Darwin, ¿no? ¿Y ha aprendido en qué? Pues que al final decían que los gestores de gestión activa, ese 10% que bate el mercado, lo ha hecho pues porque invierte en compañías con PERs bajos, con flujos de caja sobre precio muy, muy atractivo, con poca deuda, buenas generadoras de caja. Y eso han aprendido, han dicho, oigan, ¿cuáles son las compañías que han tenido mayor rentabilidad? Y hay estudios en los cuales indican que si uno invierte de forma permanente en el 10% de empresas con PERs más bajos, no es que bata al índice, sino es que lo supera con creces. Hay un estudio de Tweedy Brownie, en el cual te indica exactamente que invirtiendo en el primer decil de PER, es decir, los PERs más bajos, permanentemente obtienes rentabilidades superiores. De tal forma que eso lo han aprendido, esa forma pasiva lo ha aprendido y dice, oye, lo pongo en un ordenador y el ordenador me vas a decir cada año, cada mes, cada trimestre cuáles son las compañías con PERs más bajos y me vas a comprar esas, ¿no? O sea que ese ordenador va a crear un índice compuesto por estas compañías y uno se puede indizar. Efectivamente. Y eso, pues como es una evolución, vamos a decir un ETF 2.0, le han llamado Smart Beta. De tal forma que cuando hablamos de gestión activa y gestión pasiva, yo creo que deberíamos incorporar un activo más, que es ese Smart Beta, que es un subgrupo de la gestión pasiva, ¿no? De tal forma que cuando hable de gestión pasiva me voy a hacer referencia en un principio a los ETFs solo indexados, pero teniendo en cuenta ese gran valor, porque realmente es un valor y a los que nos dedicamos a la gestión activa, al final es la incorporación de un alumno más en tu clase, inteligente, pues tú lo haces más. Y eso implica, obviamente, mucho más trabajo y rigor a la hora de invertir, ¿no? Pero bueno, permítame incorporar estas dos imágenes. Uno es un restaurante muy bueno. No voy a decir el nombre porque es bastante largo, estaría toda la parte diciendo el nombre del plato de la izquierda. Vamos a decirle espuma. Y a la derecha, hamburguesa, ¿vale? ¿Qué diferencial? ¿Qué restaurante prefieren? Pues obviamente los dos. Siempre recomiendo una inversión, oye, ¿qué es gestión activa o pasiva? Los dos, ¿por qué no? Pero la gestión activa, ¿qué es la gestión activa? Igual que los restaurantes, hay restaurantes con 3 estrellas que tú vas y dices, no, me he quedado con hambre. Igual que ocurre en fast foods, que dices, esto no es un fast food, esto es mejor que un fast food. En la gestión de fondos de inversión aplica completamente. Los 40.000 fondos de inversión, hay fondos excelentes, hay fondos mediocres y hay fondos muy malos. De la forma que, igual que los restaurantes, y para hacerlo visual, pues ya he aplicado estas dos imágenes, ¿con cuál que me quedo? Con todo. Si me tengo que ir, oye, porque en Asia veo valor, pues me voy a un ETF. Y si no es Smart Beta, no sé qué, pues seguramente me voy a un ETF. ¿Por qué tengo que estudiar los gestores, su evolución, cómo analizan, etcétera? No, me voy a un ETF, ¿no? Mucho más barato, etcétera. De tal forma que depende. La conclusión, yo os voy a decir, no soy un talibán de la gestión activa, pero sí que, oye, depende de la situación. Pero ahora vayamos a ver, ya que me toca defender esa parte o explicar, más que defender, yo creo, esa parte de gestión activa, vamos a ver el comportamiento de los gestores. Y esto es únicamente poner en gráfico lo que comentaba antes Martín. Aquí tenemos un gráfico, ¿vale? Con varias columnas, cada una de las columnas de un color distinto implica un país europeo. A la izquierda, en un color más blanquito, prácticamente inadvertido, son las columnas de rentabilidad a un año. Luego tenemos las de 3, las de 5 y las de 10 años. Y me centro únicamente con las últimas columnas, las que se ven de color más vivo. Ese es el porcentaje de fondos de inversión que no baten al índice. Por lo que fíjense cómo son las líneas, muy grandes. La parte superior, esa parte antes de llegar al 100%, esos son los fondos que sí baten al índice. Poniéndolo en relieve y en números, al final me da igual el país. Aquí en España parece que somos un poco mejores que el resto de Europa, ¿no? Donde un 60% a 5 años o un 80% a 10 años sí batimos el índice. Pero bien es cierto que en Europa es el 75%, 80% que no bate al índice. Y eso es mucho más eficiente en Estados Unidos,
que el porcentaje sube al 90, incluso al 95% si nos fijamos a uno de los fondos. Es decir, uno de cada 200 gestores bate el índice en Estados Unidos, que es notable. Una vez puesto en relieve, vamos a ver, oye, vamos a desgranar esos fondos, ¿no? Esa gestión activa. Y para ello he cogido un ejercicio simple. He cogido Morningstar, oye, los fondos de inversión de renta variable española. Todos, me da igual los nombres, todos los fondos de inversión de renta variable española, con rentabilidades a 3 años. Obviamente que tengan estrellas Morningstar. Y eso me ha dado esta estructura de aquí, donde al final lo que tenemos son 171 fondos de inversión, la clase euros, los cuales si lo limitas son unos 129 en función de las clases, etc. Y el resultado aparece en los dos gráficos de abajo. Oye, hay un 40% que bate el mercado y un 60% que no bate al mercado. Esos porcentajes, esa alfa que genera, eso acorde más o menos con el gráfico que hemos visto antes. Bien, igual yo recuerdo cuando estudié la tesis, sobre todo de rigor, vale, pues primera hipótesis, ¡ping! Vista, ¿no? Cogido empíricamente y me ha dado esta solución. A la derecha tenemos la distribución del número de fondos de inversión por porcentajes en función de 1 estrella, 2 estrellas, 3, 4 y 5. Esto, obviamente, como es todo el universo, a pesar que está neteado, es por eso una cierta diversificación, va acorde con las estrellas. Los 10 fondos mejores de la categoría tienen 5 estrellas, los 10 peores tienen 1 estrella y el gran promedio es 3 estrellas. Perfecto. Hasta aquí nada, ¿no? Hasta aquí, oye, es lo que me ha dado. Ahora bien, vayamos a hacer una diferenciación. Igual como cuando jugábamos de pequeños al juego del quién es quién, vamos a quitar, clic, 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 aquellos fondos no bancarios. Y vamos a ver los fondos bancarios. Si existe o no diferencia entre los dos grupos. Y aquí lo vemos. De todos los fondos de inversión, hay bancarios la gran mayoría, o no bancarios pues prácticamente la mitad, donde aquí lo que tenemos es a la derecha el alfa que generan. Y si nos fijamos, la alfa generada por los fondos no bancarios, es decir, la mayoría de fondos no bancarios, la mayoría, que no es la gran grueso, es la mayoría, bate el índice, más del 50%. ¿Podrías explicar el concepto este de alfa para los oyentes que no lo conocen? Disculpa, a veces los tecnicismos nos llevan a hacer juego de palabras. El alfa es algo muy fácil. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta utilizar los financieros palabras o bien griegas o bien anglosajonas, que al final queda mejor, ¿no? El alfa es algo tan simple como restar la rentabilidad del fondo menos la de tu benchmark. Es decir, si tu nota aprobado es el benchmark, que es el IBEX 35, ¿cuánto has sacado tú al IBEX 35? Tu rentabilidad menos el IBEX 35, eso es el alfa, es la rentabilidad. De tal forma que los que no superan la rentabilidad, no superan el aprobado, por tanto no superan la rentabilidad del índice, tienen alfa, lo que llamamos negativa, y los que no, pues alfa positiva. Eso es lo que significa esa cierta alfa. Y luego, si vemos la distribución de las estrellas, vemos que la concentración de fondos con 4 y 5 estrellas es el sector no bancario. Luego llegamos a la primera conclusión. Si queremos encontrar valor, huyamos de ese aspecto bancario, que es lo que comentaba y coincido completamente con Martín. Vamos a buscar esos fondos. Y al final hay una característica completamente natural. Si yo soy un buen gestor de un fondo de inversión de un banco, al final te va entrando dinero, y obviamente vamos a hacer un ejemplo, pues que gestiona un fondo de inversión de 100 millones de euros. Si la comisión de gestión es 1%, el ingreso es de 1 millón de euros. Si tienes éxito, te sitúas en las 4 y 5 estrellas, al final ese fondo pues seguramente incrementará 500 millones. El ingreso haciendo el mismo trabajo son 5 millones de euros. En ese momento picas a la puerta a tu jefe y le dices, oiga, ¿qué le parece si show me the money o qué tal si hablamos de mi salario, ¿no? Seguramente tu salario vas a pedirle, ¿qué tal si de esos 5 millones de ingresos me das un 20%, un 10%, 500.000? Si te dice que no, dirás, ningún problema, me independizo. Ya, pero si te independizas no te vas a llevar ni la red comercial que tengo ni los 500 millones. Ningún problema. ¿Cuántos euros necesito para lograr esos 500.000 euros que yo exijo de salario? 50 millones de euros. Así que si me independizo y pido al 10% de los gestores que se vengan conmigo, que obviamente los gestores no son muy inteligentes, ¿no? Vamos a decirlo de una forma, al final dicen, oiga, el valor, ¿quién lo tiene? El gestor. Me voy a ir al gestor.
pues seguramente empezarás con esos 50 millones que llegarán a 100 millones, tu ingreso será 1 millón y así sucesivamente. Prueba de ello es que los gestores que tienen buena rentabilidad, que han montado gestores independientes. No por el simple hecho del monetario, que quizá también, pero sobre todo para tener esa cierta libertad. Porque luego veremos que la libertad en el sector bancario no aparece. Estás bastante limitado. Y luego veremos el porqué, ¿no? Bueno, ya hemos visto los fondos de inversión, ya hemos desgranado esos fondos de inversión de renta variable española y tenemos aquí el resultado. Y fíjense, vamos a coger dos fondos de inversión, que para no hacer publicidad no he puesto dos fondos cualquiera, el fondo A y el fondo B. Son fondos reales, que son los de la izquierda. Y el fondo C y D son fondos cuya casa depende de un banco. Son dos bancos distintos. Obviamente no voy a decir los nombres. ¿Esto cómo se interpreta? En el eje horizontal tenemos la rentabilidad a un año, es decir, hoy un año para atrás, ayer un año para atrás, antes de ayer un año para atrás, así sucesivamente, de los 5 últimos años. En el eje horizontal tenemos la rentabilidad del IBEX 35, y en el eje vertical lo que tenemos es la rentabilidad del fondo de inversión. ¿Vale? Así que si nos centramos en el fondo A, cuanto más, si nos fijamos el cuadrante superior derecho, ahí tenemos el fondo de inversión que ha sacado una rentabilidad positiva y el índice también. El cuadrante superior izquierdo, lo que me está diciendo es que el fondo ha tenido rentabilidades positivas, mientras el índice ha tenido rentabilidades negativas. El triángulo rojo significa que el fondo lo ha hecho peor que el índice y el fondo que no está sombreado de rojo significa que lo ha hecho mejor. Bien, fíjense, en gestión activa, los fondos de inversión independientes. Si nos fijamos, la distribución de rentabilidades es muy notable. Cuando los índices bajan, fijaros que los fondos no es que no bajen, sino que suben. Esto es ideal. Esto podría ser un market timing, bueno, podría ser un market timing, pero al final, ¿dónde se radica en la valoración? Cuando tú valoras una compañía, lo que miras muchísimo es el riesgo que implica esa valoración. Y miras mucho que en el worst case escenario, en el escenario peor de todos, ¿cuál sería tu rentabilidad? Y lo que intentas mitigar no es sobre todo el riesgo, no tanto la exponencialidad de la rentabilidad, sino que cuando haces una inversión en gestión activa, al menos nosotros, y creo que mucha parte de las gestiones value, al final, ¿qué es? Mitigas ese riesgo. Porque cuando mitigas el riesgo, incrementas el interés compuesto, ¿no? Y a la derecha lo que tenemos es el comportamiento de los fondos que dependen de un banco. Fíjense que son prácticamente iguales al índice. Y por una razón muy simple. Imagínense que un gestor de un banco decide que de forma unilateral invertir en no sé qué compañía que no está en el índice. Y lo hace muy mal. Y lo hace muy mal. La gente dice, oye, he invertido en un fondo de inversión español y el IBEX me está dando un más 10% y su fondo me está dando un menos 5%. ¿Qué pasaría en la cola de la oficina bancaria? Se llenaría de gente. Y eso no quiere el banco. De lo contrario, al revés. Si fuese muy positivo, ¿qué implicaría? Que todo el mundo quisiera comprar con el incentivo perverso que he comentado antes, que el gestor seguramente se independizaría. Así que, oigan, señores, ustedes siguen al índice más o menos un porcentaje. Esa limitación hace que la gran mayoría de fondos, por culpa de la comisión de gestión, lo hagan peor en el sector bancario que en el sector, vamos a decir, independiente. Que no significa mejor o peor, ¿no? No, hay que cubrir los costes. Claro, me gustaría señalar que eso hablamos de términos de rentabilidad neta, es decir, lo pueden hacer igual o un poco mejor que el índice, pero si luego le detraes el importe de las comisiones de gestión, al final te quedas por debajo. Efectivamente, con el incentivo que los bancos les interesa, pues visto los tipos de interés como están, pues obtener mayor comisión de esa parte, ¿no? Porque normalmente, no todos, no todos, pero la gran mayoría tiene incentivos de aplicar la comisión más alta. Pero ahora vamos a ver. Permíteme, he puesto el ejemplo de la renta variable española, permíteme poner otro ejemplo. Esos smart betas que decíamos, no, las empresas con PERs más bajos te va a tirar el índice, etcétera, etcétera. Vamos a ver si estas empresas las compraría o no las compraría mi ETF. Aquí tienen 3 empresas, la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3. Les invito a que miren los números, ¿vale? Disculpen que están en inglés, otra vez eso, ponerlo en inglés parece que es más guay, ¿no? Pero no es porque el aplicativo lo tengo en inglés y me los he bajado y disculpar por traducción, pero es fácil. Price, precio, potencial, lo que dicen los analistas que es el potencial de revalorización de esas compañías. El PER es lo que conocemos, a 1 año y a 2 años, es decir, con el beneficio de 1 año vista, con el beneficio de 2 años vista. Lo mismo para el EV/EBITDA. Si están o no muy endeudadas, medida por el net debt entre EBITDA. El price to book es el precio-valor contable y el retorno sobre ese valor contable, el ROE.
Bien, visto así, seguramente no entrarían en muchas carteras de compra Pérez Bajo, pues seguramente no estarían, ¿no? Algún Book, bueno. Conclusión, rara vez entrarían ni en un Smart Beta que comentábamos antes. Pues bien, ¿quieren saber el nombre de estas compañías? Aquí las tienen. La primera es Inditex. Esos son los datos en el 2011. Potencial de revalorización, 17%. Le ha sacado un 180% al índice. La segunda era Antofagasta, febrero 2016. Nadie la quería ni en pintura. Revalorización respecto al índice, que es el sombreado azul, 100%. Y la última es una compañía que nos gusta mucho, es Atalaya Mining, que acercándonos más al presente, noviembre 2017, esos son los números del noviembre de 2017, más 40% a fecha de hoy. Son compañías que el análisis te aplica que llegues a esos números, porque lo que tú haces con un análisis no es los números hoy día ni los números del consenso, sino es, en base a tu estudio, ¿dónde llegará? Porque al final, si nos centramos en el consenso, si nos centramos en la evolución de las cotizaciones, nos estamos yendo a ese canto de sirena que comentaba antes Martín, que es la psicología de los inversores. Y los inversores siempre son bipolares. O bien están súper enamorados o bien están súper deprimidos. Rara vez están en término medio, ¿no? Y hemos de aprovecharlo. Así que gestión activa. ¿Y por qué necesitaría un fondo de gestión activa, ¿no? Primero de todo, ¿por qué necesitaría un fondo de inversión de renta variable? Primero, sí o sí lo has de tener. Es que tengo miedo, tal. Olvídate. 20 euros a la semana, que creo que casi todos nosotros lo puede obtener. Hay gente que se gasta más en tabaco que 20 euros a la semana. Esto te puede generar unas inversiones espectaculares. Y para ello vamos a poner el siguiente ejemplo. Pero para ello, permítanme poner los mejores de la clase. Estos son los mejores de la clase, los mejores gestores de la clase. ¿Quién son esos mejores gestores de la clase? Para entender o leer este gráfico, horizontalmente tenemos los años que han concatenado rentabilidades superiores al índice bursátil y en el eje vertical lo que tenemos es la rentabilidad por encima del índice bursátil. A la derecha del todo arriba, si nos fijan aquí un nombre, arriba tenemos Warren Buffett. ¿Entienden por qué Warren Buffett es el maestro de los maestros? Porque durante más de 50 años ha batido el 12% anual al índice. ¿Y eso cómo se traduce en dinero? Bien, chaval de 20 años, invierte 10.000 euros. 10.000 euros le dan, oye, invirtiendo en el índice, este es un índice, la rentabilidad del índice de los últimos 30 años, que es un 7,1%. Hubiera logrado el momento de su jubilación, 65 años, 220.000 euros. ¿Qué ocurre si invierte en un fondo de inversión cuya rentabilidad no es el índice, sino es un 2,5% más? Pues fíjense que se multiplica prácticamente por 3 la rentabilidad. Ese chaval de 20 años logra 620.000 euros en el momento de jubilación. Pero si invierte en esos mejores gestores que he puesto antes y le dan ese 7,5% por encima del índice, no el 12% de Buffett, 7,5%, fíjense el importe que tiene. Esto no es un boleto de lotería, esto es el interés compuesto. Y lo mejor de todo, si a medida que hacemos esa inversión lo dilatamos en el tiempo, 30, 40 o 50 años, si nos fijamos, la rentabilidad es la misma, pero el importe al final es menor. Conclusión, invierte cuanto antes mejor. Yo tengo una hija de 4 años y un hijo de 1. El hijo de 1 todavía no tiene DNI porque no puede invertir en ellos, pero mi hija, desde los 4 años, bueno, desde que lo tiene, va invirtiendo. Y cada día de su cumpleaños le hago una inversión en bolsa. Cada día de su cumpleaños. Por ahora lleva 4, y le hago. ¿Con qué objetivo? Que a los 18 años tenga ese importe. Que a los 18 años le diga, oiga, vete de casa. Y tenga cantidad suficiente como para poderse comprar un piso, para dar la vuelta al mundo, para hacer inversiones, para estudiar, para lo que quiera. Conclusión, cuanto antes empieces, mejor. Como decía Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo comprende, lo gana. Aquel que no, lo paga. Y para terminar, ya sé, me he excedido un poco del tiempo, 1 minuto más, porque me gustaría aplicar un concepto físico al mundo de las finanzas. Y ese concepto físico es el siguiente. Yo tengo un miedo a la gestión pasiva, igual que lo tengo en la gestión activa. Hoy día todo el mundo es value. Y lo es value porque hay muchos gestores values muy buenos. Porque al final el gestor value es el que analiza las compañías. Por sentido común. No significa que compro precios altos, precios bajos.
analiza compañías, que que muchas veces no nos lo encontramos, ¿no?, en el mundo de gestión. Pues bien, al haber más gestores value, hace que encuentres menos ideas. Abro paréntesis y cierro paréntesis con esta frase. Y esto lo aplico al medio de la gestión pasiva. Y es un ejercicio, igual que le hicieron el de renta variable. Oiga, Piotrowski, un señor cuyos libros, artículos han leído muchísimo, que dijo, oigan, si ustedes invierten en esta compañía con estas 8 características, lo harán muchísimo mejor que el mercado. Esto lo apliqué en el aplicativo Bloomberg y, oigan, funciona. Si usted invierte solo aquellas compañías que cumplen los otros 8 criterios de Piotrowski, la rentabilidad que hubiera logrado los 5 últimos años es un 300%, contra un benchmark del 48%. Un promedio de compañías en cartera 7, la alfa generada 257%, invirtiendo solo una vez al mes. Haces una vez al mes ese criterio, eliges las compañías y continúas. Entonces, viendo estos resultados, la pregunta es, Xavier, ¿este es tu santo grial? No, para nada. ¿Esto lo aplicas? No, para nada. Porque fíjense, esto es lo mostrado. Si les pusiese ahora los criterios, automáticamente querían ustedes hacerlo. Si lo hacen, tendrían éxito. Este éxito, ¿qué implicaría? Que su fondo aumentaría el valor. Si aumenta el valor, ¿qué deberían tener en cuenta? La liquidez. Si tenemos en cuenta esa liquidez, a la izquierda es el mismo criterio cuyo valor es únicamente una inversión de 5 millones de euros diarios. Es decir, una liquidez de 5 millones de euros diarios. A la derecha, y fíjense que el alfa ya baja al 50%, no el 240 de antes, y si tenemos éxito todavía, que no deja de ser nada mal esa alfa en 5 años, y nos pone mucho más dinero, al final fíjense que si le exigimos una liquidez mínima del 10 millones de euros, el alfa que me va a generar es negativa del 7%. Entonces, es el mismo criterio, es la misma selección, es el mismo universo. ¿Qué ha pasado? Que fíjense, se está aplicado este principio de física, el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué me dijo o qué dijo Heisenberg? Que el observador, por el simple hecho de observar, afecta sobre el objeto observado. Es decir, si yo estoy analizando y estoy actuando al mismo tiempo, afectaré sobre el objeto observado. Y lo pone muy simple. Hoy viendo con el tren, dije, claro, es el tren. Imagínense, yo he venido de Barcelona en el AVE. He cogido el AVE de Barcelona a Madrid. Si les hiciese un ejercicio, decirme ahora mismo, en este instante, en qué posición está el AVE, ustedes harían un estudio y determinarían ahora mismo en qué posición está. Si les preguntase al mismo tiempo a qué velocidad va, esos cálculos que les he llevado a la posición sería imposible determinar a qué velocidad va. Y si les hago la pregunta a qué velocidad va, seguramente sería imposible, sería imposible determinar en qué posición se encuentra. De tal forma que si la gestión pasiva tiene muchísimo éxito y ese Smart Beta tiene muchísimo éxito, al final el observador, por el simple hecho de estar observando, afectará sobre el objeto observado. Si la gestión pasiva tiene un éxito espectacular, los índices lo continúan haciendo mucho mejor que la gestión activa. ¿Por qué razón? Porque el gran grueso de entrada de dinero, el flujo monetario será hacia esos valores. Pero al mismo tiempo que nos permitirá que se haga una cierta purga en la gestión activa y nos encontremos valores mucho más atractivos que no lo que estamos encontrando hoy día. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que los dos se merecen un aplauso porque lo han hecho francamente bien. Han sido exposiciones muy completas. Y bueno, estoy seguro de que el público, tanto en redes sociales como aquí presente en la sala de Value School, tiene preguntas para los dos. Antes de entrar en redes sociales, doy ya el turno de palabra a quien quiera formular la primera pregunta. Aquí tenemos una mano en el centro de la sala. Muchas gracias. No sé si se oye bien el micrófono. ¿Está encendido el micrófono? ¿Del espectador? Sí. A ver. ¿Está encendido? A ver, un momentito. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Sí, la verdad es que el razonamiento último del Xavier Brun me ha dejado un poco desconcertado. Espero que lo explique bien.
el tema del observador y tal, el tema de física, ¿no? Pero yo quería incidir en un tema que sí puede afectar mucho a la gestión pasiva y que estoy oyendo últimamente que tampoco entiendo demasiado bien, y es que dado el éxito de la gestión pasiva, que se centra en valores grandes o importantes, podríamos decir en el IBEX 35, hay muchos gestores de valor que están comprando valores pequeños que precisamente por no estar en esos índices se ven mucho menos afectados por las ventas cuando hay movimientos en el mercado. En fin, que es un tema bastante interesante, que por lo visto está dando una crítica a los ETFs, ¿no? A estos ETFs americanos que venden masivamente según hay señales de venta, y hace que los gestores value, yendo a valores que no están en estos ETFs, estén consiguiendo grandes rendimientos. Bueno, a ver, esa es una crítica que se suele hacer, ¿no? Pero es que se confunde un poco los sistemas automáticos de trading o los robots, digamos, que cuando saltan determinados soportes compran y venden, con lo que es la inversión pasiva o que siempre desindicia a los índices, ¿no? Yo creo que al final, a ver, en los mercados cada vez más eficientes, ha puesto Xavi, que aquí yo también tengo el ejemplo, en Estados Unidos solamente un 5% de los fondos va a tener su índice. Cuanto más eficiente es un mercado y la información, digamos, se expande a todo el mundo igual, es mucho más difícil batir a los índices, ¿no? En private equity, por ejemplo, que son compañías que no están listadas, que nadie conoce, realmente los gestores de private equity buenos sí tienen esa habilidad, porque claro, esa información es suya nada más, pueden acceder a una información que el resto de los inversores no tienen, ¿no? Porque hay microcaps, son small caps, o digamos son regiones donde no hay tanta información, la gestión, digamos, activa puede tener más valor, precisamente porque esa falta de información, ¿no? Yo creo que tengo aquí un estudio, ¿no?, que decía de Vanguard, que decía que al final la inversión pasiva no mueve más del 20%, digamos, del movimiento que hay en las bolsas a nivel mundial, ¿no? Es decir, en ese sentido, ese miedo de que la inversión pasiva es como el gran ogro que va a arruinar la inversión o que va a arruinar el mundo de las bolsas, es un miedo que hacen muchos gestores para protegerse, ¿no? Y vemos como las grandes gestoras internacionales, ante este boom de la inversión pasiva, que están haciendo dos cosas. A, bajando sus comisiones, pues oye, si me quito un par de kilos puedo llegar mejor. B, hedgeándose. ¿Cómo se están hedgeando? Sacando smart betas, sacando ETFs, sacando, por ejemplo, Fidelity el otro día sacó una gama de ETFs, o simplemente también comprando gestores automatizados, robo-advisors, para decir, oye, a ver si el mundo viene por aquí, quiero estar ahí, ¿no? Es un poco mi visión. Martín, ¿qué es hedgearse? Bueno, cubrirse, cubrirse, ¿no? Es la manera de, cubrir una posición, exacto, ¿no? Eso es. Tengo una pregunta, Martín. Bueno, ¿querías decir algo sobre esto? ¿Añadir algo a la respuesta, Xavi? Bueno, la verdad que lo explicó muy bien Martín. Únicamente añadir que ese aspecto, ese principio de certidumbre, lo que me refería era, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que hay dos acciones, A, la del índice, Z o B, la de no índice. Si todo el dinero que entra se va a una gestión pasiva y todo el dinero que está en el mercado se va a una gestión pasiva, ¿qué pasará? Que la presión compradora de la acción A subirá y con ella la rentabilidad, haciendo que comparativamente la rentabilidad de la acción A y de la acción B sea obviamente ganadora la acción A, donde retroalimentará que la gestión pasiva es mucho mejor que la gestión activa. De tal forma que ese afecto, el afectar el cambio del dinero del fondo A o de la acción A la acción, de la acción B a la acción A, y el dinero que entra llevarlo a la acción A, hace que la acción A se comporte mejor. Por lo tanto, afecto sobre el valor observado. ¿Eso qué implica? Que la acción B llegará a un momento que será exageradamente barata. Y ahí los gestores activos compraremos. ¿Con qué problemática? Que como todo el mundo compra la acción A, el PER, seguramente los múltiplos de esa acción serán exageradamente altos, donde la gente que nos dedicamos al análisis decimos, oye, prefiero comprar compañías o múltiplos bajos que no múltiplos altos, por lo que la acción A desaparecerá de nuestro radar. Si nos fijamos, el observador o el inversor afectará con su decisión la evolución futura de la cotización. Igual ocurre con las gestiones activas. Nosotros muchas veces me han preguntado, oiga, pero haber muchos gestores activos, tengan en cuenta que nosotros somos un gestor activo delante de un mundo con muchos gestores activos de primerísimo nivel. Estamos jugando con Messi o Cristiano Ronaldo de la gestión activa, ¿no? Dicen, yo ya estoy con ellos. Perfecto, diversifique, porque diversificando gestores al final logras esa alfa promedio.
Puede ser que un año lo hagamos peor nosotros que los demás, pero también a lo contrario, vaya esa alfa promedio. Y lo mejor de todo es que cuanto más gestores haya, más eficiente será el mercado, pero más nos implicará a nosotros hacer las cosas bien. Y eso va en detrimento del partícipe. Xavi, tengo una pregunta para ti, porque aquí en alguna ocasión hemos hablado de Peter Lynch, por ejemplo. Hace unas semanas presentamos un libro que hemos traducido para la colección de Cobas, que coeditamos con Deusto, y los rendimientos de Peter Lynch en el fondo Magallanes, que él gestionó durante tantos años, fueron extraordinarios, pero no fueron así los de sus partícipes. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es posible que uno pueda encontrar un gran fondo, un gran gestor, y luego tener pérdidas, incluso como pasó a muchos de los que invertían con Peter Lynch? Yo, si me permiten, con otro ejemplo. Supongo que todos ustedes han estado enamorados alguna vez en la vida, ¿no? O algunas, ¿no? Cuando eres correspondido, todo el mundo es bonito. Vas al trabajo, te echan del trabajo y dices, da igual, tengo más tiempo para estar con mi pareja, ¿no? Todo es relativo, todo es positivo, todo es bonito. Cuando te dejan, es lo contrario, todo es negativo. Vas al trabajo, te aumentan el salario, te reducen la jornada laboral y ¿qué? Si no tengo pareja, ¿para qué lo quiero? Esa bipolaridad del mercado es la que afecta directamente al partícipe. Cuando el partícipe lee noticias, que todo es bonito, lee en prensa porque se ha de escribir cosas en prensa, se han de escribir cosas en Bloomberg, se ha de generar ese canto de sirena. Cuando lees que todo es positivo, 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 y dices, los bancos están superendeudados, pero no pasa nada porque el beneficio es récord. Es verdad, no pasa nada, venga, compra, compra, compra. La bolsa sube un 40%. Yo también, porque al final lo que nos mueve es esa psicología juntamente con el incentivo individual. Ese incentivo individual, que es nuestro bolsillo, lo que quiere hacer es obtener la máxima rentabilidad. Y cuando baja, estamos en el aspecto deprimente. No quiero, es verdad, la bolsa no era para mí, fuera. No, no, no. Si continuamos y con esa recomendación de invertir cada día de tu cumpleaños, al final inviertes en la bolsa por concepto, no por momentum. Y allí hace que obtengas la rentabilidad de Peter Lynch y no la de sus partícipes. Lo ha explicado muy bien, pero vamos, es que aquí no solamente, aquí en España, cuando ganamos el doble y cuando perdemos la mitad, ¿no? Pues somos así de cachondos, ¿no? Y en todos los inversores, claro, es el miedo, lo ha explicado muy bien Xavi, ¿no? El miedo cuando las cosas caen, yo me salgo del fondo y luego cuando sube no estás, tratar de meterte cuando no hay que meterte. Entonces, lo mejor es eso, olvidarte del ruido de los mercados e invertir sistemáticamente y fuera, ¿no? Es la única manera de conseguir esa rentabilidad misma del fondo. Martín, hay una pregunta para ti de un usuario que dice, para los que estamos, esto supongo que es una pregunta referida a Finicens, para los que estamos en el plan de ahorro, ¿qué podemos ganar abriendo también el plan de inversiones? Bueno, a ver, el plan de ahorro simplemente está sustentado jurídicamente o legalmente en un seguro de ahorro bajo la modalidad Unit Link, y el plan de inversión son cestas de fondos, ¿no? El plan de ahorro lo lanzamos en primer lugar porque era la única manera de que el alta fuese 100% digital y por eso lanzamos en primer lugar el plan de ahorro. El plan de inversión, la única ventaja es que tienes, digamos, un mínimo de 1.000 euros y la gente es más eficiente cuando tienes fondos de inversión y lo puedes traspasar. Pero, digamos, el concepto, el asset allocation, los fondos que están tanto en el seguro de ahorro como en las cestas de fondos son exactamente los mismos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más en la sala? Aquí en la segunda fila, gracias. Buenas tardes. Le pasamos un micro. Ahora sí. ¿Ahí? Vale. Sí. Vale, pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la información, muy buena. Quería preguntarles a cada uno qué porcentaje recomendaría, imaginándose un 100% del dinero que tiene una persona, qué porcentaje en gestión pasiva y gestión activa, y de la parte de gestión activa, en cuántos gestores invertir para diversificar. Sí, yo obviamente tendré un sesgo completamente a la gestión activa. Lo que sí que he pedido es el ejercicio de determinar esos mejores gestores. Y los mejores gestores no es el mejor gestor de este año ni el de los últimos 3 años, sino vete a rentabilidades de 5 y 10 años. Porque al final, un año bueno o un año malo lo tenemos todos. 5 años buenos ya cuesta más. Que no significa que sean concatenados, no significa que sean todos seguidos, sino oye, pueden ser, de tal forma que yo es un sesgo más a la gestión activa, sobre todo y en especial
si quieres invertir, por ejemplo, en España o en Europa, porque los gestores son mucho más conocidos e incluso puedes hablar con ellos. Si te quieres ir a Estados Unidos, ahí el aspecto ya es más complicado, es más eficiente, vete a través de ETFs. Te quieres ir a Latinoamérica, el estudio de esos gestores es más complicado, vete a ETFs. Dicho de otra forma, donde ese círculo de competencias, que podría ser Europa o España, vete a gestores locales, por tanto gestión activa, y si quieres invertir en aspectos mundiales, vete más a gestión pasiva, ¿no? Y dentro de la gestión activa, mi recomendación es invertir, pues ponle mínimo 4 o 5 gestores. Porque entonces, y perdona, cuanto más gestores tengas, y en esencia, más gestores incorrelacionados con ellos, que menos se parezcan, porque más compañías tendrás tú en carteras. Es decir, invirtiendo 1.000 euros, 250 en cada uno de los fondos, o 200 euros en cada fondo, tienes acceso pues, prácticamente a 200, 300 empresas, bien estudiadas y bien analizadas. Bueno, yo lo que creo, un porcentaje yo siempre digo, ¿no? Que mínimo, no sé, 60, 70% tienes que tener en comprar el mundo, ¿no? En inversión pasiva, indiciarte y olvidarte, ¿no? Y a quien le guste la bolsa o a quien le gusten los gestores, pues estoy muy de acuerdo con Xavi, ¿no? Tener mínimo 5 o 6, digamos, fondos o gestores para diversificar también los gestores, ¿no? Pero no sé si el porcentaje. Lo que sí tengo claro es que lo que no puede ser es que en España tengamos el 1% solamente de inversión pasiva, ¿no? O sea, yo creo que es un crimen que cada uno de nosotros, ya seamos ahorradores o inversores, no tengamos parte de nuestra inversión en este modelo de inversión automatizada de gestión pasiva a largo plazo, ¿no? Porque al final es muy eficiente, ¿no? En el largo plazo, pues ausencia de comisiones, porque los algoritmos no tienen emociones, no se enamoran ni se desenamoran, y entonces simplemente van, digamos, a piñón fijo y al final esa rentabilidad a largo plazo pues se nota, ¿no? Martín, llega de redes sociales otra pregunta para ti. Román te pregunta, ¿cree que los fondos con estrategia de Smart Beta van a tener cada vez más importancia, ya que aparentemente tienen los aspectos buenos de las dos estrategias? Bueno, Xavi lo explica muy bien lo que es Smart Beta, ¿no? Pues al final pues la industria trata de sacar cosas. Nosotros lo estamos analizando, lo estamos estudiando, pero en principio no queremos meternos en ellos todavía porque, bueno, no creemos que al final sea una innovación que sea tan necesaria, ¿no? Pero bueno, es probable que los sigamos analizando y si en un momento dado vemos que realmente aportan valor con respecto, digamos, a un fondo de índice normal, pues seguramente los incluiremos, ¿no? Pero por ahora no lo estamos contemplando. Muy bien. Otra pregunta en la sala, aquí en la segunda fila. Gracias. Sí, buenas tardes. Habéis hablado de muchos conceptos importantes de la inversión, de mercados, índices, etcétera. De las estadísticas, solo un punto. En los mercados bajistas, para recuperar un 50%, hay que subir un 100%. Entonces, hay una idea, que no es mía, por supuesto, en mi humilde conocimiento, que es el sentimiento del mercado, de donde se deduce el supuesto market timing. Yo entiendo que es fundamental, no del día a día ni del mes a mes, pero de año en año, si pudiéramos evitar las grandes crashes como el del 2008-2009 o del 2000, pues no digo el fabuloso retorno que hubiéramos tenido. Entonces, ¿no sería conveniente trabajar ese tema un poco más? A ver, es que la paradoja es que el market timing no funciona. No funciona. En el 2008, que hubo piñas del 50-60%, grandes gestores se comieron el 50 y el 60%. No vieron la caída. Entonces, es que anticiparse a que lo va a ocurrir en los mercados es muy difícil. Es muy difícil. Y tratar de adivinar, oye, el año que viene, 2019, va a haber una crisis porque Putin se va a enfadar con el de Corea o el de Corea con el otro, aquí se va a liar la mundial. Es que es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la manera de protegerse de esas caídas? Pues parte diversificando, es decir, teniendo, por ejemplo, gestores que pasan del tema macroeconómico, simplemente tienen compañías, y sobre todo, los grandes momentos de caídas, pues aprovecha para invertir. Es que es una oportunidad magnífica para comprar barato. Es una oportunidad magnífica, ¿no? Hay que verlo con un horizonte a 10, 12 años, ¿no? Entonces, no tratar de anticipar movimientos del mercado, porque lo único que vas a conseguir es pagar dinero a los brokers, que les encanta que entres y salgas y que vendas y compras, ¿no? Porque es de lo que se gana en la vida. Entonces, lo que tienes que hacer es mantener la cabeza fría y, efectivamente, es que las caídas son muy desagradables, tú lo has dicho muy bien. De 100 a 50 es un 50%, pero para subir es un 100%. Pero ante eso, la única manera de protegerse es, en ese momento de caída del mercado, mantener la cabeza fría y seguir aportando, seguir invirtiendo sistemáticamente, ¿no? Entiendo que es complicado, pero es la única manera, ¿no? Muy bien. Creo que hay otra pregunta en la sala. Sí, buenas tardes, muchas gracias.
Una pregunta muy sencilla. ¿Qué opinan de invertir a largo plazo en ETFs que replican índices como el IBEX o el S&P, que te puedes apalancar 2 veces la subida o siempre a largo plazo? Pues te va a responder un gestor de activa. Buenísima idea. Buenísima idea, porque al final lo hemos puesto los números. El objetivo no es tanto gestión activa o gestión pasiva, sino es la metodología. Hemos es conscientes de que nuestro ahorro es la clave. Esa metodología hace, perdón, que lo reiteraremos hasta la saciedad, la metodología hace que evites esos crash, porque esos crash van a haber siempre, los van a ver siempre, y el crash no viene no baja linealmente, sino hace un salto. Y la inversión pasiva en ETFs adelante, es que es una idea buenísima. O sea, buenísima. Te genera, te multiplica, te aparece el interés compuesto. Aparece el interés. Pero sobre todo, cuando inviertas nunca lo saques. Nunca. Solo lo saques cuando te jubiles. Y aquí apalancado a 2 veces o a 3 veces, etcétera. Sinceramente, no he hecho ese ejercicio para determinar si apalancado 2 veces o 3 veces se puede dar mayor o menor rentabilidad que un ETF normal. Apalancado significa que si yo invierto 100 euros, la inversión final sea superior a esos 100 euros. Es decir, pido 100 euros y apalancado significa que me voy al banco, pido 100 euros más e invierto 200. Eso es el apalancamiento para un poco matizar el aspecto. De tal forma que no he hecho ese ejercicio, pero quizá te puede dar una mayor rentabilidad. No lo sé, no tengo criterio ahí. Mira, es una pregunta muy interesante porque en este país todos nos endeudamos para comprar una casa. Yo si hubiese nacido no me hubiese comprado nunca una casa, pero claro, soy de los que me endeudé. Sin embargo, muy poco nos endeudamos para comprar, digamos, acciones o para comprar fondos, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no? O sea, en ese sentido, ¿por qué no vas a pedir un crédito al banco para apalancarte y poder tener más posibilidad de inversión, ¿no? Seguramente las ganancias que vas a tener en el largo plazo va a ser muy superior al tipo de interés que le tengas que pagar al banco, ¿no? Y luego otra cosa, y es insistir, ¿no? Para la gente joven, el tema de las pensiones públicas, olvidaros, porque en este país los políticos no se van a poner de acuerdo. Es imposible. Entonces van a estar mareando la perdiz, que es el Pacto de Toledo, por arriba y por abajo, y al final va a estallar, porque esto es un tema piramidal y como no hay niños y cada vez somos más los que estamos más arriba, pues no va a haber dinero, ¿no? Entonces es muy importante que la gente joven se conciencie de que su primer gasto mensual tiene que ser un ahorro o una inversión sistemática a largo plazo, ¿no? Porque es la única manera de que cuando se jubilen, cuando lleguen a la edad de jubilación, puedan mantener el nivel de vida que él quiera, ¿no? Entonces es muy importante quitarse la cena, las copas, invitar a la novia o al novio, ¿no? Y entonces su primer gasto mensual tiene que ser un objetivo de ahorro de inversión a largo plazo, ¿no? Xavi, quería preguntarte algo que me preguntan a mí los amigos que conocen que estamos en Value School. Dice, ¿y cómo encuentro yo a ese gestor que lo va a hacer bien? Claro, es que me estás diciendo que es la aguja en el pajar. Es decir, hay el 10%, solamente esos 10. ¿Y cómo sé yo que encima no sé nada de esto? Entonces la pregunta o la respuesta que me gustaría que nos dieras para los oyentes que se la formulan es ¿a qué recursos, si es que hay publicaciones o hay rankings en Internet, dónde se puede saber o qué criterios son fiables para decir esta persona es buena? Por ejemplo, se me ocurre, pues vete a visitarlo para ver un poquito la impresión que te da, entender su estilo de gestión. ¿Qué aconsejarías? Muy fácil. O sea, a esa pregunta difícil tengo una respuesta fácil. 2 webs. Una, al final, si yo a todos ustedes les digo, les voy a invitar a una noche de hotel gratis, ¿qué hotel elegirían? Obviamente uno de 5 estrellas, ¿no? Nadie elegiría una pensión de mala muerte, de dudosa limpieza y tal, por tanto, fondos de inversión de 1 estrella, ¿no? También, ¿no? Pero si es gratis, oye, pues el de 5. De tal forma que morningstar.es, ahí tienes todos los fondos de inversión con categoría Morningstar. Elijan los de 5 estrellas. Y no se centren únicamente en los de 5 estrellas, elijan los de 4 y 5 estrellas. Tienen una buena herramienta, que es la selección de esos 4 y 5 estrellas, y una vez dentro, indaguen por ahí, es muy fácil, es bastante intuitivo. En búsqueda avanzada, creo un Morningstar, y aparece que los fondos de inversión de renta variable española con 4 y 5 estrellas. Ahí aparecen los fondos de inversión. Oigan, elijan los de 5 estrellas, pero no las 5 estrellas que aparecen ahí, sino las 5 estrellas a rentabilidades de 5 y 10 años. Y la pregunta es, oiga, ¿y si un gestor cambia de gestora? ¿Cómo puedo saber que ha cambiado de gestora? Pues para eso tenemos otra web, que es citywire.es.
En Citywire lo que hay es esas estrellas Morningstar de los fondos, pero aplicado a los gestores, donde el gestor se lleva en la mochila la rentabilidad que ha obtenido en otros fondos de inversión. Porque si hay gestores que cambian de gestora o crean gestoras, se llevan en la mochila su rentabilidad y por tanto tienen buena valoración en Citywire. Así que dos fuentes. Una, citywire.es, elegir los mejores gestores, a rentabilidades incluso puedes hacer a 5 y 10 años, y morningstar.es. Muy bien, qué gusto que te lo den así. Dos direcciones web, estupendo. Otra pregunta creo que está en la sala preparada. Ah, no, creía que habían levantado la mano. Sí, aquí en la tercera fila. Hola, buenas. Yo es una pregunta para Martín. No conocía Finicens, sí conocía antes de empezar la charla, estabais hablando de Acorns, la aplicación americana que te redondea la cuenta y te lo invierte. También está Robinhood, que supongo que Finicens sigue más bien el estilo de Robinhood, de robo-advisor, de automáticamente te coloca el dinero en lo que ellos consideran oportuno. ¿Cómo selecciona Finicens en qué el asset allocation de lo que tú inviertes? ¿Más ETFs, CAP americano, SP500 o se va a mercados de desarrollo? O ¿cómo? Te trato de explicar. Mira, nosotros, para cuando lanzamos Finicens, digamos, pues hicimos un estudio de los últimos 70 años de todas las clases de activos, rentabilidades, volatilidades, correlaciones, ¿no? Y dimos un sesgo, digamos, a zonas geográficas que tengan más creciente población, que digamos que el tema económico, que el GDP vaya mejor, y un cierto sesgo hacia Europa, ¿no? Entonces nosotros hemos construido una asset allocation muy global, ya te digo, 9 clases de activos, 4 renta variable, tenemos renta variable americana, Japón, emergentes, Europa, en bonos tenemos 3 clases de activos, renta fija europea, gobiernos, corporates y renta fija mundial. Tenemos commodity, que hemos metido también oro, y tenemos inmuebles, que hemos metido el rates, porque baja la volatilidad y aumenta la rentabilidad. Y, digamos, ese asset allocation lo mantenemos estable en el tiempo. Hacemos rebalanceos automáticos para cuando alguna de estas posiciones, digamos, han subido más de un 20% para que vuelvan a su ser, ¿no? Otros no hacemos estimaciones de mercado, porque ni nosotros ni nadie sabe lo que va a pasar en los mercados, porque aparte habría que pagar a esos supuestos gurús. Y lo que hacemos es que mantenemos ese asset allocation estable en el tiempo. Según el diferente perfil de riesgo que cada una de las personas entra, cuando llega a Finicens, le asignamos cuál es su cartera modelo o cuál es la que vendría mejor a ese perfil de riesgo, ¿no? Y es un poco como hemos determinado el asset allocation. ¿Qué hemos hecho para seleccionar los ladrillos o, digamos, los subyacentes que tenemos para alguna de esas clases de activos? Pues hemos mirado todos los fondos índices y o ETFs que mejor replican al índice, ¿no? Y entonces hemos seleccionado para cada una clase de activos. Renta variable, por ejemplo, USA, pues tenemos el famoso fondo de Vanguard que replica SP500, que tiene una comisión de gestión de 17 puntos básicos. Encima nosotros la ventaja que tenemos es que puedes hacer con nosotros a la clase institucional desde 50 euros, ¿no? Entonces, para la clase de activo hemos seleccionado, por ejemplo, en el caso del oro, pues tenemos un ETF porque no hay ningún fondo índice que replique el oro, ¿no? Entonces, bueno, para cada clase de activo, básicamente el 70% son fondos de Vanguard, tenemos alguno también de iShares, tenemos también de Amundi y tenemos también de BlackRock, ¿no? Y esa es un poco la selección que hemos hecho, cómo hemos hecho la asset allocation y cómo hemos determinado cuál es el subyacente que se meta. Yo, por ejemplo, cuando estábamos montando Finicens, yo me pateé las gestoras españolas. Digo, oye, ¿para qué voy a tener que comprar un fondo de Vanguard? Sí, ¿por qué no? Vamos a ayudar a la industria española. Y nadie me ofreció esa solución. Hay un fondo que a mí me encanta meterme con él, que es un fondo del Santander, que replica el Eurostock 50, que tiene una comisión de gestión muy adecuada para un fondo índice, que son 20 puntos básicos, pero necesitas 50 millones de euros para poder invertir en él, ¿no? Esta es la industria que tenemos en este país, ¿no? Xavi, tengo una pregunta para ti, porque, bueno, escuchando a Martín, queda claro cómo contratar, ha explicado que se hace por teléfono móvil, su finicens.com, es muy sencillo. ¿Cómo se contrata un fondo de gestión activa? Cuando Martín ha dejado claro que no se encuentran muchos de ellos en los bancos, es decir, os tienen que llamar, una vez se encuentran en la página web, hay un servicio telefónico con un ser humano, después se puede contratar una cita. Explícanos cómo funcionaría, por ejemplo, contratar un fondo contigo mismo. Pues la verdad que funciona igual. Es decir, por ejemplo, en Solventis la herramienta que utiliza Martín es una herramienta tecnológica, pues al final es, oye, pues si puedo aplicar esa herramienta tecnológica, ¿por qué no la aplicamos? La facilidad al cliente es lo primordial, ¿no? De tal forma que en Solventis comprar un fondo sin necesidad de mandar nada físico ya lo estamos desarrollando, en breve lo tendremos, porque uno,
ya se puede en la web. Y normalmente cuando entras en una web de esta gestión activa, miras Morningstar, Citywire, vale, tengo los nombres, tal. Venga, ¿dónde voy? Página web de las compañías. Y todas ellas, Solventis tiene un botón que dice hazte cliente, clic, y ya está, ¿no? Nosotros tenemos la facilidad de que tiene el formato fondo de inversión y también el formato SICAP. Y el formato SICAP es algo tan simple como comprar una acción de Telefónica. Va al banco o al broker cualquiera, quiero comprar esta acción de Solventis EOS, pues compra la acción. Así que la facilidad de tener fondo y SICAP, pues hace que quiere una acción, no quiere hacer papeleo, compre la SICAP. ¿Qué quiere el fondo de inversión? Pues ningún problema, entre y rellene los datos, no hace falta que mande nada y ya está. Y tanto en Finicens como en Solventis habrá un equipo de personas que si tienen dudas están al teléfono para responder cualquier tipo de consulta, pero claro, a mucha gente le es extraño salir del banco, no sabe cómo manejarse con otro tipo de proveedores. Ese es un tema fascinante, ¿no? Porque nosotros, aunque somos 100% digitales, 100% online, nos hemos preocupado muy mucho de tener un servicio de atención telefónica, chat, y yo personalmente, oye, hay mucha gente que me conoce, yo me tomo cafés casi todos los días, ¿no? Con gente que quiere saber un poco más el modelo, ¿no? Y además es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, que es cuando nació este modelo RoboAdvisor, nacieron 100% digitales, ¿no? Y sin embargo, cada vez más están llegando a acuerdos de redistribución con agentes financieros, con brokers de bolsa, porque hay algo en el cerebro humano que hay gente que necesita que le explique, como digo yo, que le leas el periódico, ¿no? Empíricamente, los servicios de inversión, los fondos o este servicio nuestro, sería de lo más sencillo para distribuir por Internet, no tienes costes de almacenaje, no tienes costes de distribución, ¿no? Pero hay mucha gente que, digamos, ante este tema necesita, y nosotros, por ejemplo, en Finicens, cada jueves, los últimos jueves de mes, siempre solemos hacer, digamos, conferencias. Mucha gente viene a visitarnos porque quiere vernos que realmente existimos como carne y hueso. Y es normal, ¿no? Al final ya sabéis que en el mundo, bueno, para la gente, después de su familia, algunos por delante, lo más importante es el dinero, su patrimonio, ¿no? Entonces es lógico que la gente pues se preocupe, ¿no? Muy bien, y para concluir os voy a pedir a los dos, sabéis que aquí fomentamos la lectura. Aquí tengo unos libros preparados que damos siempre como obsequio a nuestros invitados y nos gusta que nuestros invitados nos recomienden una lectura. Entonces, cada uno, recomiendas algún libro, puede tener que ver con la inversión o no, el que os guste. Martín, ¿tú qué lectura recomendada para esto u otras cosas nos recomendarías? Lo que pasa es que, mira, es un libro que os voy a recomendar que traduzcáis al castellano, ¿no? Que tomamos nota. The Mutual Fund Trap, ¿no? Que es la trampa de los fondos de inversión, ¿no? Que está escrito por dos exdirectivos, digamos, del Tesoro americano, y la verdad es que le da mucha caña a la industria, ¿no? Desmiente muchos de los mitos que tiene la industria de inversión. Es un libro fascinante y muy gracioso de leer, ¿no? Pues nada, tomemos nota. Aquellos que lean inglés ya lo pueden empezar a encargar y en su tiempo quizá esté en nuestro catálogo editado con Deusto. Xavi, ¿cuál es tu recomendación? Pues la verdad que, si te parece, voy a recomendar dos libros que a mí personalmente me han gustado muchísimo. Uno, nada tiene que ver con las finanzas, que es El mundo de Sofía, para entender toda la filosofía, que al final es un poco la esencia de toda la humanidad. Me gustó muchísimo cómo un padre le explica a su hija Sofía los distintos filósofos, clarísimos. Y luego, uno relacionado con lo nuestro, que es Capital Returns, que para mí ese libro es de los pocos libros que he leído 2 veces seguidas. Seguida significa de terminar la última página, vuelvo a empezar. ¿El autor quién es? Es de Marathon, es de la gestora de Marathon, escrito por Edward, no recuerdo el apellido. Bueno, pueden ir a la gestora o buscar el nombre de la gestora, sí. Capital Returns, y saldrá en Amazon. Capital Returns lo encuentras fácil. Bueno, fantástico, fantástico, porque como ven, no siempre recomiendan los mismos libros, lo cual es estupendo. Como decía, tenemos obsequio para nuestros invitados que acceden siempre desinteresadamente a visitarnos en Value School y a compartir su saber con todos ustedes. Martín, como representante de la gestión pasiva, se va a embaular este tocho, que es el libro de Bogle, Cómo invertir en fondos con sentido común. El padre de la gestión pasiva, lo ha mencionado Martín, el creador de Vanguard, el padre de la criatura y un hombre todavía vivo, legendario, que ha hecho muchísimo por popularizar la inversión y los mercados. Y a ti, Xavi, te queremos regalar Invirtiendo en Calidad, nuestro último título en la colección Cobas Deusto de inversión, donde bueno, los autores defienden la inversión en compañías de mucha calidad, aunque no estén necesariamente baratas, ¿no? No sé, otro día si quieres comentamos tu posición al respecto o el día que vengas aquí a darnos una clase en la escuela de verano. Gracias a los dos, Martín y Xavi, por haber venido. Un placer. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por de nuevo llenar la sala de Value School un miércoles más y seguirnos por redes sociales tan activos, mandando sus preguntas. Mañana sale el próximo episodio del podcast de Value School. Mañana en iVoox encontrarán ustedes la presentación de Stocks for the Long Run, el audio. Vamos a sacar audios semanalmente para que tengan todo el archivo de actos en MP3 para escucharlo donde quieran, su teléfono, su reproductor, como ustedes gusten. La semana que viene les espero aquí para la presentación del libro El inversor inteligente. Hasta entonces, feliz semana.